Vamos a continuar con el libro de Jonás, que estamos viendo en esta semana. Y estamos en el capítulo 2. Jonás 2, versículos del 1 al 10. Y dice así: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tu ojo, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Hasta aquí la palabra del Señor. Y bueno, hermano, a modo de recordatorio, veíamos la predicación anterior, lo que habíamos dejado, y lo vemos también por el pasaje anterior, al profeta Jonás en una situación bastante dramática para él, ¿verdad? Después de ver el relato de cómo Dios reprende al profeta por medio de 3 procesos, veíamos el primero por medio de una gran tormenta, en el versículo 4, veíamos en segundo lugar por medio de los experimentados marineros, los versículos 5 al 16, y luego también veíamos una parte de cómo había sido reprendido por su experiencia que había tenido en el mar, cuando había sido tragado por un gran pez que Dios tenía preparado, y también en esa experiencia de haber sido arrojado. Ahora, cuando nosotros llegamos al capítulo 2 y lo observamos o lo leemos, nos damos cuenta que Dios sigue mostrando aquí su misericordia para con Jonás. Dios sigue mostrando su misericordia cuando todo apuntaba hacia el final de la vida de Jonás, porque todo era propicio para que muriese. Nos damos cuenta cómo Dios es misericordioso. Dios tiene gracia, ¿verdad? Dios sigue mostrando su misericordia aquí, al final de esta historia, durante la historia, y como decíamos al principio, estar estudiando a Jonás te lleva continuamente a verlo entero. Está en el principio y tienes que mirar al final, está en el final y tienes que mirar al medio, todo te va llevando como en un bucle continuo, ¿verdad? Pero damos cuenta que aquí Dios lo que hace es traer a Jonás a la encomendación que le había dado en el capítulo 1, pero tenía que ser exhortado, tenía que ser traído por el mismo Dios ante la huida que había tenido y volver una vez más al inicio de todo el proceso que Dios había encomendado con él, que no era otro que el mandato de levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, hermanos, tenemos ante nosotros otra de las partes de esta historia de Jonás, de este libro de Jonás, en la que la imaginación nos puede volar, ¿verdad? Como decíamos en una de las introducciones, incluso en los pasajes, a la que la forma en la que el profeta lo está narrando no puede evitar que nuestra mente se vaya hacia imágenes que ya nos han predispuesto con respecto a esta situación. Así que, sin duda alguna, que seguro que todos cuando leemos esto le ponemos imagen a ese gran pez.
Le ponemos imagen a la estancia de Jonás dentro del vientre, cómo se mantendría allí, ¿verdad? 3 noches en una situación tan desconocida para nosotros y probablemente para la mayoría de los seres humanos. Cuando yo estaba leyendo esto por tercera o por cuarta vez, todas las veces que hemos leído, no podía evitar que a mi mente lo más cercano que se venía era la imagen del famoso cuento de Pinocho y de su padre Geppetto, cuando habían sido tragados por una ballena y estaban ahí en el vientre. Claro, esto es la imagen de un niño, imaginaros, más que una situación angustiosa, parecía una situación afable, vista desde un niño con todo eso, porque dentro de la ballena, que no es una ballena lo que está diciendo aquí Jonás, pero dentro de esa ilustración, cuando lees esto, parecía que Pinocho estaba más en un apartamento de verano que dentro de la barriga de un pez, ¿verdad? Porque veíamos ahí que tenía sus muebles, no sé en qué momento se tragó eso, si cuando se tragó el barco, tenía hasta una lámpara de aceite, tenía su tendedero para la ropa, tenía todas las comodidades y encima estaba aislado del mundo. Y de vez en cuando la bañera se iría tragando esos muebles, ese mobiliario. Pero esa es la imagen, ¿verdad?, que tenemos, ficción, de un pez que se trague a una persona. Así que sabemos como niños cuando veíamos eso, por lo menos a mí, cuando veía esa historia que además me gustaba mucho, aunque era un drama también, te apetecía a uno vivir en el vientre de una ballena. Ahora, creo que hay una historia que es real, aunque no de un pez que se tragó a un hombre, pero haciendo alguna indagación por ahí, por nuestro fabuloso Google, un marinero que da el testimonio que confiesa haber sido tragado por una ballena y haber sido vomitado después. Este hombre, lo leí en un periódico, en el periódico de La Voz de Galicia, tiene un artículo y va dando por ahí conferencias con respecto a la experiencia que tiene, porque él es un conservacionista del mar, y dice que haciendo una grabación de cómo se mueven los bancos de peces, millones de bancos de peces, él estaba grabando, porque en ese momento en el que aprovechan las grandes ballenas para ir a engullir todo ese tipo de peces, y ellos no es que estuvieran en un barco grabándolo, sino que estaban buceando en ese banco de peces, cuando de pronto apareció una gran ballena y lo engulló con los peces. Ahora, él no dice en ningún momento en ese testimonio, no lo he visto al completo, lo único que dice es que de pronto vio aparecer un experimentado, me imagino que calcularía por la experiencia que tiene, un pez de más de 15 metros de longitud y 25 toneladas, que abrió su boca y junto con el banco de sardinillas que le llamaba de peces, ahí fue él para adentro también, porque él estaba buceando en medio de ese banco. Ahora, como digo, en ningún momento él manifiesta, no sé si luego en su discurso más extendido lo dirá, pero lo que dice que siente es la presión de estar entre las mandíbulas de esa gran ballena, pero también parece ser, lo que dice es, que el mismo animal, al notar que no era el tipo de alimento que tomaban, lo expulsó. No dijo que lo expulsara en la playa, sencillamente que lo expulsó, pero a raíz de esa experiencia que tuvo, él va dando charlas por ahí al respecto, y me imagino que entre otras cosas más. Es lo más cercano que yo he podido encontrar con respecto a ser engullido por una ballena. Imagino que lo contará como una experiencia después de haber salido con vida con esto, ¿verdad? Porque el simple hecho de que un animal de estos cierre la mandíbula, yo creo que lo trituraría por completo. Así que cuando nosotros queremos hacer una visión muy lejana a la realidad de lo que nos cuenta Jonás, pues tenemos algunas cosas como esta. Una, que es un cuento, que no tiene otra función que entretener, y alguna de estas un poco más real, pero no tan real como la que nos está contando la narrativa de Jonás. Ahora, hermanos, lo que sí es verdad, y como hemos leído, que lo que nos encontramos aquí es revelación divina, y lo creemos como tal. Porque la palabra de Dios, volvemos a insistir en esto, es Dios revelándose a nosotros. Por eso hacíamos una introducción hablando de los profetas y del mensaje de Dios, y de este mensaje traído a nosotros, para que viésemos o estudiásemos el libro de Jonás desde una perspectiva real, no de un cuento ilusorio, sino con un propósito principal. Así que lo que encontramos aquí
es la oración en la que Jonás está haciendo desde dentro de un pez, no entre la mandíbula, no con los enseres que el pez se había tragado y estaba ahí cómodamente, sino, imaginémonos por un momento, desde todo el interior de un gran pez, que no dice que sea una ballena. Y aquí lo que Jonás hace es pronunciar una oración en la que lo imposible para el ser humano, lo increíble para cada uno de nosotros, se hace posible, que fue su vida y su rescate, con la función que Dios tenía para él, recomisionarlo para hacer lo que le había mandado, veíamos en el capítulo 1, que tenía que hacer. Ahora, lo que quiero que veamos, y de forma breve, hermanos, va a ser dos pasos principales en la oración de Jonás. Dos pasos principales en la oración de Jonás. Y va a ser sencillamente describir la oración a modo de salmo como está escrita, como él nos la está exponiendo aquí. Y la primera es que Jonás ora con fe ante la cercanía de la muerte. Jonás ora con fe ante la cercanía de la muerte. Lo vemos prácticamente en toda la oración, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Y luego vemos de forma muy sencilla cómo Dios rescata a Jonás en respuesta a la oración, en respuesta a su soberanía. Jonás ora con fe ante la cercanía de la muerte. Dios rescata a Jonás en respuesta a la oración. Ahora, daros cuenta, dice de nuevo el versículo 2, y dijo, está hablando Jonás. Aquí él nos va a exponer cuál fue su oración. Y mirad, hay quien dice, algunos estudiosos, que esta oración está aquí incluida sin ser revelación divina. Que si tú coges el capítulo 1 en la terminación del versículo 17 y coges el capítulo 3, esta oración está incrustada aquí como algo para la cultura hebrea, que no formaba parte de la revelación. Pero evidentemente, si está en la palabra recogido, es porque es inspiración divina y creemos que es una oración escrita a modo de salmo. Evidentemente, creemos que Jonás dentro del vientre no se paró a hacer esta oración tan literal como está aquí, sino que otros acusan de que está incluida, forzada en el libro, porque está citando muchos de los salmos. Pero evidentemente, cuando Jonás se le reveló que escribiera esto, ya había salido de la boca del pez, no sabemos dónde estaría exactamente, pero de forma poética, de la misma manera que los salmos que escribía David o otros autores lo hacían utilizando la poesía, el relato que se utilizaban para que los hebreos lo entendieran. Así que aquellos que descartan que sea revelación y que esté incluido, forzado, es revelación y lo creemos tal cual. Aunque evidentemente sabemos o podemos entender que Jonás, desde el vientre de la ballena, no oró de la manera tal cual está escrita aquí, sino que una vez que lo trajo a la escritura, ahora podía expresarlo de una forma poética para que lo entendiésemos en la magnitud de lo que él había orado. Y por eso comienza diciendo, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Ahora, hermano, cuando nosotros terminamos, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometiste, la salvación es de Jehová. Evidentemente el relato no nos dice en qué momento Jonás clamó al Señor. Sabemos que estuvo angustiado 3 días
y 3 noches, pero el relato no nos dice si fue el primer día, el segundo día o el tercer día. Sencillamente que oró, que él clamó a Dios en oración. Aquí lo que vemos es un salmo de acción de gracias, porque no tiene ninguna petición en ningún momento. No tiene ninguna petición. Como podemos ver, el relato que estamos leyendo aquí, esta oración, hermanos, tiene la intención de clamar a Dios reconociendo la soberanía de Dios, como decíamos, en todo momento. Ahora, Dios, lo hemos visto en los capítulos anteriores, si hubiese querido que Jonás muriese, había tenido varias oportunidades. O bien en el barco con los marineros, aunque fueron arrojados, evidentemente, y ellos no querían matarlo, sino que a petición de él fue arrojado en el momento que se calmó. Decíamos también que podía haber sido ahogado en el mismo momento en el que había caído al mar. Si Dios hubiese querido quitarlo del medio, lo hubiese hecho eso en cualquier momento. Pero sin embargo, Dios quería mantener su vida. Quería seguir dándole vida para regenerarlo, para encomendarlo de nuevo a lo que le había enseñado. Pero Dios no le estaba evitando la mala experiencia que tenía que tener. Así que comienza el salmista, Jonás, diciendo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Ahora nos damos cuenta, hermanos, de lo dramática de esta forma de empezar su oración. Invoqué en mi angustia. Está hablando de un estado angustioso, de un estado dramático. Él empieza a contar su experiencia cuando realmente estaba dando ya su vida por perdida. Cuando él estaba viendo que su desobediencia, porque lo va a reconocer más adelante, lo está llevando a una situación como nunca antes, probablemente, Jonás la había vivido. Es tan dramática esta expresión de su estado, que él la compara con el Seol. Desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Cuando dicen que Jonás estaba imitando los salmos, evidentemente hay muchos salmos que hablan de esta misma manera. Y David, como salmista, clamó también de esta misma manera. El Salmo 18, versículo 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó de delante de él a su oído. De aquí que muchos historiadores o expertos dicen que Jonás estaba sencillamente copiando lo que había dicho David, pero si creemos la historia real de que estaba tragado por un pez, de que él está comparando el estado en el que estaba con el estado más cercano a la muerte o a la misma muerte que era el Seol, creemos literalmente que Jonás estaba en una situación de las más dramáticas por las que un ser humano puede pasar dentro del vientre de un pez. Ahora, Jonás aquí está mostrando una angustia doble. Por una parte está expresando esta oración desde la cercanía de la muerte, hermano. Desde la cercanía de la muerte. Siempre repetimos, nosotros tenemos la historia completa y sabemos que no, pero Jonás no sabía eso. Por lo tanto, él estaba contemplando que su vida se acababa, y se acababa por las consecuencias de su desobediencia, aún conociendo al Dios Todopoderoso. Pero no solo esto, que es malo, sino también la sensación era de que estaba muerto espiritualmente, de que sentía el abandono de Dios, de que sentía el abandono de aquel que lo había encomendado. Así que podríamos decir que no solamente sentía una muerte física, sino también la del vacío espiritual, por causa de su rebeldía, por causa de su pecado, por causa de su desobediencia. Así que evidentemente puede expresar de forma poética, como dice aquí: invoqué en mi angustia a Jehová, y me oyó desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oyó. Ahora, qué esperanza en todo momento va dando,
Era tal el conocimiento que Jonás tenía de Dios que sabía que su oído estaba atento a él como hijo suyo que era. Y Dios me oyó. Y démonos cuenta, hermanos, porque el Salmo, en su primera parte, se está dirigiendo al lector. Parece que nos está contando la historia a nosotros. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Y ahora cambia a esa tercera persona, al Señor. Y me oíste. Se dirige a Dios. Esto es una estructura para formar la poesía hebrea que se utiliza aquí. Pero por una parte está clamando desde la angustia y por otra tiene la seguridad de que Dios lo está escuchando. Y es también así en nuestra oración, hermano. Evidentemente yo no sé si nosotros oramos de forma poética cuando estamos angustiados. Pero aunque no lo hagamos de forma poética, debemos de hacerlo de forma sincera, sabiendo que el Señor no solamente conoce la situación, provoca la situación, si tiene que recomendarnos de nuevo, sino que Él sabe todo el momento de esa situación y escucha. Él está expresándolo de una manera en la que está diciendo versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y daros cuenta, cuando nosotros ponemos escena a todo esto, nos damos cuenta que el piso más inestable en el cual podemos estar nosotros es en el mar. Ahí no hay donde sujetarse, ¿verdad? Pero sin embargo decíamos al principio que el creador del cielo, de la tierra, del agua, del mar, del viento, de todo lo que estaba produciendo esto, es Dios. Y aunque fuera inestable, y daros cuenta cómo lo expresa la onda, que no son las olas, define ondas de olas, y vemos el mar moviéndose de forma agitada, te desplazan de un lado hacia otro, y las olas vienen y te llevan y te arrastran. Y esa es la experiencia que él está contando. Es decir, no me siento seguro. Es una inseguridad, no puedo plantar mis pies firmes en ningún momento, porque en el sitio que tú has decidido que esto suceda es inestable. Es inestable, hasta el punto que dice, me rodeó la corriente, tu onda, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, lo llevan a esa reflexión de ver la muerte. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. El Salmo 88 también, el versículo 7 dice, sobre mí reposa tu ira y me has afligido con toda tu onda. Hermano, está describiéndolo aquí de forma poética, pero es comprensible para nosotros, ¿verdad? Está definiendo en cierto modo la angustia por la que está pasando. Y ahora Jonás, con los párrafos siguientes, nos muestra cómo en ese momento de la oración, en ese momento de la angustia, también él tiene la esperanza puesta en el Dios que lo va a salvar. Las aguas me rodearon hasta el alma. Dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Cómo puede una persona, después de pasar por esta experiencia por la que está pasando Jonás, tener esta definición, verdad? Mas aún veré tu santo templo, Una forma poética de decir que la angustia le ha sobrepasado sobre todo es cuando está expresando, es que hasta su alma está abatida. Tiene que ver con todo el ser interno y externo. Pero qué momento de desesperación el que está expresando aquí Jonás, en el sentido de que está perdiendo la vida en todos los sentidos, tanto la vida física como la vida espiritual. Y uno se para a reflexionar sobre estas cosas, porque cuando ve a Jonás expresando esa angustia, nosotros podemos identificarnos en cierta manera con él, pero ninguno hemos pasado probablemente por un trance tan desesperante, ¿verdad? Probablemente hayamos pasado por otro,
por otras situaciones de angustia, de desesperación. Pero como hijos de Dios, también tenemos la esperanza de que Él nos oye, de que Él está a nuestro lado, de que Él nos consuela. Aunque sea inestable el sitio por donde pisamos, aún pisando tierra firme, el Señor es misericordioso y es bondadoso. Dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Qué forma de expresar la angustia, hermano? ¿Qué forma de expresar la angustia? Daros cuenta, aún en un sitio de agua, como decíamos, que es prácticamente inestable, él sentía el peso de la misma tierra sobre él. Y lo expresa de tal manera como cuando morimos y nos entierran, y dice: y los cerrojos echan como lo expresa es: la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Es esa muerte desesperante en la que nada te puede sacar de ahí, excepto una fuerza superior, divina. Y él está reflejando esto con la mano del Señor. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Mirad, Jonás no está diciendo aquí, hermano: tú, Dios mío, sacaste mi cadáver, tú me levantaste de la sepultura. No, lo que está diciendo es: tú sacaste mi vida viva de la sepultura. Cuando yo sentía todo el peso de la tierra, aún estando en el mar, cuando yo sentía que no había cerrojo que pudiese abrir para mi libertad espiritual y mi libertad física, tú estabas ahí. Toda la angustia que Jonás estaba derramando estaba también soportada por la esperanza de conocer al único Dios verdadero, al único que puede dar vida después de la muerte. Qué grande es nuestro Dios, hermano. Qué grande es nuestro Dios. Y qué reverdes somos los hombres, que somos capaces de llegar a estados de dificultad extremos para poder clamar a Dios de esta manera. Somos rebeldes, somos desobedientes, hasta el punto de nosotros solo emprender el camino que nos lleva a la angustia, para que desde la angustia poder proclamar la grandeza de nuestro Dios. Sin embargo, Él ahí está, mostrándonos su gracia, mostrándonos su amor, mostrándonos su misericordia. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás está expresando aquí, hermano, una oración maravillosa. Daros cuenta, hasta aquí no ha pedido nada. Sencillamente está asumiendo que todo lo que está sucediendo, que todo lo que le ha sucedido y todo lo que le pueda suceder es solamente por su culpa, por su desobediencia, por su rebeldía ante Dios. Y es en el momento en el que ya lo ve todo por apagado, daros cuenta, y Dios no lo iba a matar, evidentemente, porque si no lo podía haber hecho antes, cuando nuevamente clama. ¿Y a quién clama? Volvíamos al versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová. No hay otro recurso. Nosotros no tenemos otro recurso, hermano. Dios sigue siendo el mismo Dios misericordioso. Dios sigue siendo lleno de gracia y de favor para su Hijo, a pesar de la rebeldía extrema, en este caso el de Jonás. Ahora, leía una cita de un autor que decía, con respecto a esto: ¿y cómo puede estar seguro Jonás que su oración ha sido escuchada? ¿Y cómo podemos nosotros, en medio de la angustia, saber que nuestra oración está siendo escuchada? Y responde así:
Sencillamente, porque Dios intervino para salvarlo por medio de un pez. Un ejemplo sencillo. Aquí está para Jonás el pez, para salvarlo de ahogarse. Ahora, sigo con la cita, dice, lo verdaderamente asombroso no es que Dios sea capaz de preparar un pez para tragarlo, sino que Dios se haya dignado a atender su clamor. Algunas veces, hermanos, creemos que Dios tiene la obligación de atender toda y cada una de nuestras oraciones, de nuestros clamores, en vez de pensar como el profeta Jonás decía, gracias Señor porque te has dignado a escucharme cuando merecía que el pez me engullera por completo y me expulsara no por la boca, sino como un excremento, y te has dignado a que sea vomitado incluso, a que no me ha ahogado en el fondo del mar, sino que tú estás preparándolo todo, mostrando tu soberanía sobre la naturaleza, sobre todas las criaturas que has hecho, para mostrar tu grandeza y tu misericordia. Que Dios se haya dignado a atender la oración de los humanos, que Dios se digne a atender nuestras oraciones y nuestro clamor. Cuando, por causa de nuestra rebeldía, atraemos muchas de las cosas malas que nos vienen. Hoy estaba hablando con Samuel del devocional que he puesto esta mañana, que apuntaba sencillamente a la desobediencia también. Y la conversación era porque veíamos una noticia en la que vemos una vez más cómo la gente se salta las leyes, las normas, bueno, la corrupción un poco que está viendo ahora de nuevo con la política, ¿verdad? Con las mordidas, las famosas llamadas mordidas. Y les recordaba el devocional. Si hubiese unas leyes justas, ¿las obedeceríamos? Porque leyes justas son las leyes de Dios. Moisés le dijo a su pueblo, lo veíamos esta mañana, ¿verdad? Mirad, obedeced. Estos son los mandatos y los decretos perfectos hechos por el perfecto. Y para señalar, como testimonio habéis visto que cuando obedecemos hay bendición, cuando desobedecemos hay muerte. Está hablando para el pueblo de Israel y están hechas para resaltar sobre todas las naciones paganas con respecto a vuestra obediencia, obedeciendo las leyes justas. Y hermanos, seguimos teniendo los mandatos de Dios, que son perfectos. No podemos despedir a un país rectitud, a cualquier otra institución rectitud, cuando nosotros no obedecemos las leyes rectas y justas que tenemos en la palabra de Dios. Y nuestra rebeldía, hermanos, trae malas consecuencias en nuestra vida. Y digo esto porque no podemos obligar al Señor que nos escuche. Él se digna escuchar a su Hijo. Cristo intercede por cada uno de nosotros, aún todavía. Y responde con misericordia. Y responde con gracia. De ahí que en los versículos 8 y 9, Jonás está definiendo esta reflexión con tres conclusiones tremendas y maravillosas. Una para los incrédulos, y él dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Hermanos, esta es la confianza de los incrédulos en cosas efímeras. Los incrédulos confían en las cosas de la tierra, en lo que va a terminar, en lo vacío, en la idolatría, en todas aquellas cosas que están alejadas del Dios verdadero. Ahora hace una reflexión para sí mismo también. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Esa fue la misma posición de los marineros cuando fueron salvados, ¿verdad? De hecho, no había pasado mucho tiempo atrás para que él lo recordara en su angustia, como ellos habían realizado unos votos, teniendo cada uno sus dioses, como decíamos en la predicación anterior. Ahora él se recuerda de ese momento. Pero mira, ese debería haber sido su sacrificio desde el primer momento en el que el Señor lo encomendó.
del que lo llamó, obedecer a Dios. Entender por qué Dios lo iba a mandar, donde lo iba a mandar, y el propósito por el cual lo iba a mandar, y no desde el primer momento renunciar a su sacrificio. Y en tercer lugar, hace una conclusión con respecto a Dios. Y mirad qué frase. La salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. ¿Qué tres conclusiones en una oración? ¿Qué tres conclusiones? Para poder cerrar con el segundo punto que sencillamente se queda en el versículo. Daros cuenta, hermano. Jonás sabía que Dios podría descargar su ira sobre los ninivitas de la misma manera que podía volverse de su juicio contra los ninivitas y salvarlos, si ellos se arrepentían. Pero también era consciente de que si él pedía perdón al Señor por su rebeldía, el Señor lo iba a salvar de la muerte y lo iba a reconducir nuevamente al mandato que él había hecho. Así que si él tenía esa esperanza para él no tenía que haber perdido la esperanza en la salvación de la encomendación que había sido llevado, que era pregonar un mensaje de justicia, de ira de Dios, que se iba a transformar en un mensaje de salvación. Hermanos, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, experimentó 3 días en el sepulcro. Y daros cuenta, es el mismo Jesús el que utiliza las palabras, el ejemplo de Jonás, para mostrar que él, siendo enviado, encomendado a venir a la tierra, a morir por causa de nuestro pecado, él no muestra su rebeldía, sino que utiliza esa experiencia para enseñar a los fariseos y a los escribas que le demandaban una señal, ahí en Mateo capítulo 12. ¿Mandan una señal? Bueno, señal tenéis. A Jonás. Yo voy a decir una cosa. Todos los ninivitas que se salvaron van a estar condenándonos, a vosotros también. Le está diciendo el Señor, parafraseando el versículo, porque ellos alcanzaron realmente la salvación. La salvación. Dios Padre lo resucitó a nuestro Señor Jesucristo y le va a dar toda la potestad y le va a dar toda la autoridad y todo el reinado absoluto que Él merece para que gobierne con justicia, hermano, y con equidad, con todo aquello que ha redimido por su sangre. Esta es la oración de Jonás. Y termina el versículo 10 y dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Dios tiene el poder absoluto, hermano, de hacer lo que quiera, cuando quiera, y como quiera, y con quien quiera. Y ahora va a recomendar nuevo, no sé si la palabra recomendar, es restablecer a Jonás para que obedezca con su primer mandato que había hecho. Pero esta es la reflexión de un hombre en angustia. Esta es la confianza plena en el Dios soberano. Y hermano, sea que estemos en un momento de angustia como este, sea que no tengas al Señor realmente, clama a Dios por la salvación. Pídele perdón, reconócelo como tu Salvador, entrégate a Él y dejémonos estar en Él. Pero también como creyentes descansemos en que Él consuela nuestros corazones, en que Él conoce todas las cosas, en que Él alivia nuestros momentos de angustia. Y también, como decía Jonás, y que un día estaremos reinando con nuestro Señor y Salvador. Que a Él sea toda la gloria.